Los republicanos están divididos sobre la estrategia para hacer que Biden pague un precio político por la muerte de soldados de Afganistán. El Partido Republicano está dividido sobre cuán duro y cuán rápido perseguir al presidente Joe Biden a raíz del ataque mortal del jueves contra las tropas estadounidenses en el aeropuerto de Kabul. Si bien un coro creciente de la base de republicanos ha pedido la renuncia de Biden o el juicio político por la desastrosa salida de Afganistán de su administración, los líderes clave y otros en el partido han adoptado un tono más mesurado por el momento. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, incluso rechazó las declaraciones de algunos de sus colegas durante una conferencia telefónica privada el jueves por la noche, sugiriendo que las demandas para la expulsión inmediata de Biden son contraproducentes y agregó que el enfoque en este momento debe estar en sacar a los estadounidenses de Afganistán de manera segura, pero también prometió presionar al gobierno de Biden. Les prometo que habrá un ajuste de cuentas, dijo McCarthy, quien habló con Biden por teléfono el jueves, a los miembros en la conferencia telefónica republicana según las fuentes. Vamos a responsabilizar a todas las personas. Los republicanos en general han estado ansiosos por mantener la retirada caótica en el centro de atención y creen que será una mancha permanente en la presidencia de Biden. Pero los líderes republicanos saben que volviéndose muy políticos demasiado rápido, después de los ataques del jueves, corren el riesgo de parecer cobardes e irrespetuosos con los 13 soldados estadounidenses que perdieron la vida, con banderas todavía ondeando a media asta y la posibilidad de que Biden viaje a la base de la Fuerza Aérea Dover de Delaware, cuando lleguen los restos de los soldados caídos. Con los republicanos en minoría, pero a solo 5 escaños de recuperar la Cámara el próximo año, McCarthy tiene los ojos puestos en el juego a largo plazo en lugar de tratar de sumar puntos políticos a corto plazo. Pero es un acto de equilibrio difícil para el republicano de California, que se enfrenta a un flanco derecho cada vez más agitado. Incluso una de las representantes a la Cámara atacó a Biden, llamándolo no apto para servir como presidente. Joe Biden tiene las manos manchadas de sangre, dijo la representante Elise Stefanik de Nueva York. No. 3 de la Cámara de Representantes, tuiteó poco después de que sugirieran informes de víctimas de las explosiones del aeropuerto. Este terrible desastre humanitario y de seguridad nacional es únicamente el resultado del liderazgo débil e incompetente de Joe Biden. No es apto para ser comandante en jefe. Los republicanos buscarán una investigación sobre Afganistán. Incluso antes del ataque al aeropuerto, los republicanos habían prometido investigar la desordenada retirada de Biden de Afganistán si retomaban el poder el próximo año. Y algunos legisladores plantearon la idea de una comisión selecta sobre Afganistán. En la minoría, los republicanos pueden hacer mucho menos para presionar a la Casa Blanca. Por ahora, sin embargo, están pidiendo información a la administración, enviando cartas y tomando medidas que ayudarían con futuras investigaciones, y con algunos demócratas que critican abiertamente a la administración y se unen a los llamados republicanos para extender la fecha de retiro del 31 de agosto. Los republicanos ven áreas potenciales para el bipartidismo. El representante Devin Nunes de California, el principal republicano en la Comisión de Inteligencia de la Cámara, informó a los legisladores durante la llamada del jueves que envió una carta a la oficina del director de Inteligencia Nacional solicitando la preservación de documentos, según 2 fuentes en la llamada. Y el representante Michael McCall de Texas, el principal republicano en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, también pidió la preservación de los documentos para que la Cámara pueda realizar supervisión e investigaciones, dijo otra fuente a CNN. Pero la representante de Indiana, Jackie Walorski,
dijo durante la conferencia telefónica que las investigaciones no son suficientes. Varios legisladores en la llamada repitieron sus advertencias para que Biden u otros funcionarios de la administración renuncien, según las fuentes. La Corte Suprema permite que se reanuden los desalojos durante la pandemia al anular la moratoria de los CDC. La mayoría conservadora del tribunal bloquea el veto temporal impuesto por el gobierno de Biden para frenar la propagación del coronavirus en un momento crítico de hospitalizaciones y muertes. La mayoría conservadora de la Corte Suprema permitió este jueves por la noche que se reanuden a partir de ahora los desalojos en todo el país al anular la moratoria temporal aprobada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, para frenar la pandemia de coronavirus en un momento crítico de hospitalizaciones y muertes. Aproximadamente 3,5 millones de personas en Estados Unidos aseguran que temen un desalojo en los próximos 2 meses por impago de la renta debido a la crisis económica provocada por la pandemia, según datos de la Oficina del Censo de principios de agosto. El máximo tribunal dictaminó este jueves en una opinión no firmada que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, que volvieron a imponer la moratoria el 3 de agosto, carecían de autoridad para hacerlo, según la ley federal, debido a que no tenían una autorización explícita del Congreso. Los magistrados rechazaron los argumentos de la administración a favor de la autoridad que le confería la pandemia a los CDC. Los 3 jueces liberales discreparon. Fue la segunda derrota de la administración Biden en la Corte Suprema esta semana, luego de que la mayoría conservadora obligara a restablecer el programa migratorio de la era Trump, Quédate en México. El nuevo gobierno había tratado de poner fin a este programa bajo el cual se obliga a los solicitantes de asilo a esperar por sus audiencias desde México. El inicio de la moratoria. Por primera vez, la protección contra los desalojos fue aprobada por el Congreso el 27 de marzo de 2020, cuando inició la pandemia, y millones de personas tuvieron que abandonar sus trabajos. Este primer alivio concluyó en julio de 2020. En septiembre, el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que otorgó a los CDC la autoridad para extender la medida hasta finales del año pasado. Al llegar al poder, el presidente Joe Biden hizo lo propio y también dio más tiempo a esta protección. Alrededor de 3,5 millones de estadounidenses están en riesgo de ser desalojados de acuerdo a una encuesta del Buró del Censo, y una de las poblaciones más afectadas serían los latinos, los cuales sufrieron grandes pérdidas económicas durante la pandemia. La batalla legal. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Alabama y de Georgia han dicho que están perdiendo cerca de 19 mil millones de dólares al mes por la falta de pago de los inquilinos. El grupo acudió en junio a la Corte Federal del Distrito de Columbia, alegando que la última extensión en ese momento era ilegal. En agosto 3, los CDC anunciaron una nueva extensión motivada por la presión política y por el aumento de casos por la variante Delta. Días después, el pasado viernes 13 de agosto, la Corte Federal de Columbia rechazó la apelación de los propietarios. La jueza Debny Friedrich, quien tildó de ilegal la acción de los CDC en el pasado, dijo que sus manos estaban atadas por un fallo de la Corte Apelación emitido la última vez que los tribunales analizaron la moratoria de desalojo. Los CDC han basado su poder para imponer la moratoria en la Ley de Servicios de Salud Pública, que les permite imponer cuarentenas y medidas para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas. Sin embargo, el grupo de propietarios le dijeron a la Corte Suprema que el Congreso no les otorgó el poder que los CDC dicen tener. En junio, la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia que permitía la moratoria. La votación fue 5-4 y el juez Brett Kavanaugh dijo que votó a favor porque la moratoria estaba a punto de expirar, pero estuvo de acuerdo en que los CDC excedieron su autoridad e hizo un llamado al Congreso a autorizar la medida.
El presidente Joe Biden pidió a los legisladores apoyar una nueva moratoria luego de la decisión del Tribunal Supremo. Sin embargo, esto no ocurrió. Mientras tanto, millones de hogares intentan recuperarse de la que ha sido una de las peores crisis económicas en la historia del país. Y aunque la moratoria permanezca, eso no lo exime de deudas o juicios en la Corte.